Entonces, pues sí, como les dije o como hemos estado comentando, el libro pues básicamente encaja con lo que estamos viendo o lo que se nos está predicando de Romanos. Ah, Estamos viendo la condición del ser humano y prácticamente es lo que se nos ha estado predicando en la carta de Romanos. Ah, Sobre el valor de las obras en la salvación, y pues vemos que básicamente pues las obras no son, no son meritorias para la salvación, sino que todo es la obra del Señor. Ah, el autor del libro, básicamente, en las primeras lecciones veíamos que no, fue un estudio sobre los atributos de Dios para conocer quién es Dios. Porque estoy casi seguro que si hubiéramos empezado con la doctrina del hombre, y hubiéramos visto la condición del hombre, pues prácticamente hay varios temas que toca el libro que de cierta forma para ciertas personas son cuestiones que no habían estudiado o son a lo mejor que no tenemos el tiempo de meditarlas. Entonces, cuando no entendemos los atributos de Dios o cuando no conocemos que tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios que es santo, que tenemos un Dios que no tolera el pecado, ah, que también es un Dios de amor, ah, y nos pasamos a estas cuestiones sobre la soberanía de Él, entonces a veces que nos chocan ciertas cosas de Él. De hecho, hay algunas partes donde de la lección que a más de uno le pudo haber generado algo de, no sé, de controversia, por así decir, de algo en la mente. Entonces, como les digo, es importante estudiar los atributos de Dios, es importante conocer quién es Dios. Y cuando tenemos una noción de quién es Dios, porque es imposible conocer a Dios en el sentido de los pensamientos de Él, pero sí es posible conocer el carácter de Él, es posible ver al Dios que nosotros adoramos, porque Él se ha revelado en las Escrituras. Él ha dado a conocerse y cuál es lo que espera de las criaturas. Entonces, cuando entendemos eso, pues entonces todo lo demás es más digerible y es un poco más fácil de aceptar, aunque de todos modos hay ciertas cosas que nuestra mentalmente es una lucha, por así decir. Entonces, el libro va a tocar estas preguntas importantes acerca de la caída, y más que preguntas, pues son como aclaraciones, por así decir, porque dice, el relato bíblico de la caída de Adán nos da la única explicación adecuada del presente estado caído del hombre y de la maldad que nos rodea. También sobre este trasfondo oscuro, las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. Solo en el grado en que entendamos la tragedia de Adán y su condenación, podemos comprender algo acerca de las glorias de Cristo y su evangelio. En nuestro estudio sobre la caída nos enfrentamos con algunos de los conceptos teológicos más importantes y complejos de toda la Escritura, que es el origen del mal, la naturaleza de la libertad humana, la soberanía de Dios y su propósito eterno, aunque aunque lo sabemos acerca de estos asuntos, siempre estará mezclado con cierto grado de misterio. Es necesario que nos dispongamos a conocer lo que podamos. En el siguiente capítulo abordaremos 3 preguntas. Primero, ¿cómo cae Adán en ser recto y santo? Segundo, ¿ordenó Dios la caída? Y tercero, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Entonces, vamos a estar viendo estas 3 preguntas, que como les digo, no sé si más de uno en su vida de cristianismo, pues se habrán preguntado. Entonces, tenemos la primera pregunta, y la primera pregunta nos dice, ¿cómo pudo caer Adán?
Y vemos que en esto de aquí dice que las escrituras afirman que la caída no fue por culpa del Creador. Todas las obras de Dios son perfectas, y eso nos lo dice Deuteronomio 32:4. Él no puede ser tentado por el pecado, ni tienta a nadie. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Y vemos que la culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán, como declara Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, como vimos en las lecciones pasadas sobre los atributos de Dios, o sea, y como declara aquí, vemos que todas las obras de Dios son perfectas, todas. No hay ninguna obra que el Señor no haya hecho que haya sido perfecta o que haya sido justa o que no haya sido para bien. Lamentablemente muchas de las veces nuestra lógica o nuestras cuestiones mentales nos hacen pensar que en ciertas decisiones del Señor ¿cómo se dice? El argumento más utilizado por las personas que no creen en el Señor o que tienen alguna no duda, sino que no aceptan al Dios de la Biblia, siempre sacan a flote, no, es que el Señor mandaba matar gente, es que el Señor asesinaba gente, es que el Señor esto y el otro, y siempre es el argumento, o por qué hay personas con cáncer y si Dios existe y es bueno, ¿por qué? Entonces tratan de justificarse o tratan de atribuirle a Dios un mal que Él no ha creado, Él no lo ha propiciado de cierta forma. Porque como dice aquí, Él no puede ser tentado por el pecado ni tienta a nadie. La culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán. Y el mundo está como está por la caída de Adán. A través de la caída de Adán entró el pecado y básicamente todo se ha corrompido. Y es lo que esperamos, que un día llegue Jesús y restablezca todo como fue originalmente. Entonces vemos que básicamente desde Génesis se nos declara que todo este caos es por el pecado de Adán. De esta verdad surge uno de los problemas teológicos más grandes de todas las Escrituras. ¿Cómo es posible que una criatura hecha a imagen de Dios eligiera el mal y el pecado? Adán y Eva tenían una verdadera inclinación hacia el bien, y no había nada corrupto o malvado en ellos que los atrajera a la tentación. La explicación de cómo seres tan justos podían elegir el mal sobre el bien y preferir las palabras de la serpiente a los mandamientos de su creador está más allá de la comprensión humana. Y así es, hermanos. Muchas de las veces queremos nosotros imaginarnos otros escenarios, queremos especular básicamente, y la mera verdad yo tengo mucho lío con cuando las personas especulan o queremos especular o queremos ponerle cosas que no vienen en la escritura o tratar de mentalizar cosas que no pasaron o no van a pasar. Hay bastantes predicadores que utilizan mucho la especulación y a mí me hace mucho ruido escuchar ese tipo de predicaciones porque son cosas que la Biblia no comenta ni se mete, y hay veces que queremos estar ahí. Simplemente la Escritura nos dice que Adán y Eva estaban en un estado básicamente de inocencia. Ellos no tenían pecado. Ellos eran verdaderamente libres en tomar una decisión. Muchas de las veces hablamos de libre albedrío y hablamos sobre esta decisión de nosotros poder tomar una decisión sobre el Señor o sobre estas cuestiones de la salvación. Pero nosotros en nuestro estado, en el estado en el que estamos, en nuestro libre albedrío, somos esclavos del pecado.
Estábamos esclavizados al pecado y lo único que podíamos hacer era elegir de lo menos malo, o de lo malo lo menos malo, por así decir, porque éramos esclavos. Adán y Eva no. Adán y Eva estaban en una condición en la cual ellos podían verdaderamente elegir el bien o elegir el mal, y en este caso estaban en una relación con el Señor. Y lamentablemente, pues sabemos la historia y sabemos que tanto Adán como Eva, pues básicamente eligieron pecar contra el Señor, eligieron creerle básicamente a una serpiente y poner en duda lo que el Señor ya les había comunicado sobre el día que comieran de aquella fruta. Entonces vemos que nosotros en la condición que estamos, pues básicamente estamos corrompidos, nuestra voluntad está sometida básicamente al pecado. Y lo hemos comentado varias veces, lastimosamente nuestra vida pasada, sin el Señor, pues lo único que hacíamos era pecar. Dice R.C. Sproul que éramos una fábrica de pecados, o sea, lo único que hacía era continuamente pecar. Y muchas de las veces, como lo he comentado, muchas de las veces nos deleitábamos en nuestros pecados. Y no conforme con eso, muchas de las veces incitábamos a las demás personas a pecar. Entonces, así de corrompidos estábamos anteriormente, y ahora que el Señor nos ha sacado de esa esclavitud, ahora que tenemos al Espíritu Santo, aún así nosotros todavía seguimos batallando con ese pecado. Y muchas de las veces, pues, tendemos a caer. Entonces, creo que eso debería declararnos un poco en este sentido de que Adán y Eva, pues como dice aquí, ellos no tenían pecado. De hecho, le comentaba al hermano que ayer estuve leyendo sobre la caída y me tocó revisar por curiosidad un libro que me apareció ahí sobre los pentecosteses, o una teología de Pentecostés. Y para ellos, ellos sugieren o ellos creen que Adán y Eva ya había un rastro de pecado en ellos. Por eso fue que pecaron. O sea, pecaron porque tenían pecado. Pero la Escritura nos dice que básicamente ellos estaban en un estado de inocencia. Entonces, eso da a entender que pues básicamente el Señor no los creó perfectos. No los creó bien. Pero sí dice que todo lo que Él hizo es bueno. Entonces, pues solamente para que cuando ustedes tengan estas cuestiones de leer ciertos otros libros, pues hay que tener cuidado a veces con lo que leemos, porque muchas de las veces pues no están cimentados en la palabra. Vemos que también ha habido muchos intentos a través de la historia de explicar la caída de Adán, pero ninguno está libre de limitaciones. Debemos entonces estar satisfechos con la simple verdad de las Escrituras de que, aunque Dios hizo al hombre recto y santo, él era finito, inmutable, es decir, sujeto al cambio y capaz de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos porque precisamente Adán y Eva cayeron. Ellos eran libres de tomar una decisión. Lastimosamente nosotros estamos manchados por ese pecado y lo vemos muchas de las veces, oímos decir, ¿no? Y sacan el versículo de Moisés, de estos versículos donde dice que ahora pues elijan el bien y mal y bla, bla, bla. Y decimos, no, ustedes tienen la libertad. No. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel o los hebreos? ¿Qué hicieron? Siempre escogieron el mal. Y continuamente caían en pecado y continuamente el Señor iba y hablaba con ellos, los advertía, los castigaba, volvían a Él y otra vez, iban otra vez allá. Entonces continuamente estamos en ese mismo ciclo nosotros y lastimosamente, como les digo, o sea, aunque nosotros ahora tenemos esa ventaja que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, aún así nosotros estamos igual o peor que el pueblo de Israel. Dígame, hermano. Mi hermano, cuando el hombre fue creado, Dios ya tenía muchos ángeles a su servicio. Y en la Escritura nos dice
Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo hiciste debajo de sus pies. En el verso 8 dice, Se le... ok. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando el Señor creó al hombre, dice la Escritura que lo creó muy diferente que los ángeles. Porque los ángeles se supone que se pueden transformar, agarrar forma, pero no se pueden. Dios les da ese privilegio, ¿verdad?, de que se parezcan a nosotros, ¿verdad? Vengan y nos hablen, cuando les da un mensaje, ¿verdad?, vengan y nos hablen con cosas que podamos entender, ¿verdad? Entonces, cuando dice que fue creado poco menor que los ángeles, pero con un privilegio más grande, porque los ángeles, en su creación, al desobedecer, el Señor Jesucristo no murió para perdonarlos a ellos, murió para perdonarnos a nosotros como humanos, ¿ya? Como humanos. Y eso es lo hermoso de ese Salmo de David, o sea, a pesar de que dice que los creó un poco menor que los ángeles, o sea, dando a entender, o sea, ¿qué somos nosotros para que de él tenga memoria? O sea, entonces es un salmo muy hermoso en ese sentido. En el verso 5 dice. Y sí, el Señor nos ha brindado un Salvador, cosa que pues los ángeles caídos pues no tienen. Vemos que entonces, aunque Dios hizo al hombre recto y santo, él era finito y mutable. Él podía tomar esa decisión y capaz de tomar una decisión contraria a la voluntad del Señor. Pero no solamente eso, vemos aquí la pregunta número 2 y nos dice, ¿ordenó Dios la caída? Y tenemos aquí igual, dice que la palabra ordenar significa poner en orden, disponer o designar. Entonces, preguntar si Dios ordenó la caída es preguntar si Él la dispuso o la designó. En otras palabras, que llevan un significado similar, son decretar, predeterminar y predestinar. ¿Decretó o determinó Dios de antemano que la caída debía ocurrir? La respuesta a esta pregunta es sí. Pero debemos tener cuidado al entender lo que significa y lo que no significa. Entonces, y como les digo, o sea, muchas de las veces podemos, bueno, de hecho, yo sinceramente nunca me había preguntado, o sea, al menos en mi de esto, o sea, no había tenido yo ese tipo de pregunta. No sé por qué algunas personas pueden tener ese tipo de pregunta. Que Dios haya ordenado la caída no significa que Él obligó a Satanás a tentar a nuestros primeros padres o que forzó a Adán y a Eva a ignorar su mandamiento. Lo que las escrituras de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Lo que las criaturas de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Dios es santo, justo y bueno. Él no es el autor del pecado y Él no peca. Él no puede ser tentado por el pecado y Él no tienta a nadie a pecar. Tenemos otra historia que nos relata en el libro de Job y nos habla también de esta tentación de Job. Y de igual forma, hay personas, y bueno, al menos en ese sentido, sí uno se pregunta, o sea, ¿por qué Dios permitió? O sea, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué utilizar a Job y por qué hacer todo esa es lo que pasó en la historia de Job? Pero es como les digo, o sea, al final de cuentas, el Señor es soberano. Y todo lo que hace el Señor y todo lo que permite, o sea, a final de cuentas, Job aprendió una gran lección en ese sentido, o sea, y de hecho conoció al Dios.
Y como les comentaba, o sea, estoy seguro que si le preguntaran otra vez a Job, que bueno, de hecho ya voy a especular y es algo que no voy a otra vez, pero yo sé que Job volvería a pasar por esa misma situación, porque él entendió y conoció al Señor. Entonces, y a veces nos cuestionamos, o sea, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió que, o sea, y como dice aquí, o sea, básicamente, que Dios haya ordenado la caída, sí significa que ciertamente iba a suceder. Era la voluntad de Dios que Adán fuera probado y era la voluntad de Dios permitir que Adán actuara por sí mismo sin la ayuda divina que lo hubiera librado de caer. Dios pudo haber permitido que Satanás pusiera la tentación delante de Eva o que pudo haber dado a Adán gracia sustentadora especial frente a tal tentación para capacitarlo a fin de tener una victoria sobre esta. Sin embargo, por el testimonio de la Escritura, entendemos que no lo hizo. El Señor pudo haber detenido instantáneamente a la serpiente. De hecho, cuando le pregunta a Adán que dónde estaban, el Señor ya sabía dónde estaba, no era necesario preguntar dónde están. De hecho, el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir porque en su plan eterno, me gusta de cierta forma, hay una serie de estudio de R.C. Sproul y creo que lo llama, tiene que ver con alguna cuestión de teatro, ¿cómo se llama? ¿Mande? El drama de la redención se llama. Dando alusión a una cuestión teatral, a un drama. Y él dice, o da la explicación o la ilustración de que Dios es el director de ese drama. Y al igual que el director es el que crea la historia, el director es el que la ejecuta, es el que dice, no, aquí va a ser esto, tú vas a hacer y de cierta forma, el Señor es el director de toda la historia de la humanidad. Muchas de las veces queremos que el Señor de cierta forma tome las decisiones o cuando nos conviene queremos que el Señor sea Señor, básicamente. Pero cuando Él empieza a regir nuestra vida o cuando debemos de someternos a Él, eso es cuando ya no nos agrada que Él sea el Señor de nuestras vidas. Porque casi nosotros en las cuestiones importantes queremos tener preeminencia, queremos estar ahí, queremos sentirnos como no sé, como el personaje estelar o esas cuestiones, cuando el Señor, de cierta forma, pues Él es el director, Él es el que nos rige y nosotros debemos estar sometidos a Él. Entonces, entendiendo esto, sí, el Señor pudo haber detenido a la serpiente, como dice aquí, pudo haber dado una gracia para enfrentar la tentación de la serpiente, pudo haber hecho tantas cosas y no las hizo. ¿Por qué? No sé. En cierta forma, hermano, le iba a decir, vamos a poner un ejemplo. Yo estaba un poquito confundida cuando leí de la Gran Comisión. La Gran Comisión, llevar el Evangelio. Ok, y luego después que leí, no, es que ya el ser humano está predestinado por Dios desde el vientre de su madre, que va a ser salvo, porque él lo conoció, él conoció a San Dios y todo. Me hice yo sola la pregunta, ¿cuál es el caso que llevemos el Evangelio si ya Dios lo decidió? Ya Dios lo decidió. Pero Dios en su infinita sabiduría sabía que el hombre cae, el hombre va a pecar, el humano va a pecar. Entonces, esa es nuestra obediencia de llevar el Evangelio una vez más y una vez más, ¿me entiendes? Si dejamos, no, pues es que ya el Señor sabía y el Señor lo puso y todo y ya ni para qué trabajamos. El Señor nos da libertad y sabemos que muchos vamos a caer, pero podemos levantarnos a través del arrepentimiento. De hecho, básicamente todos estábamos caídos. Ajá. O sea, el hombre ya cayó por naturaleza y ya lo vemos, más adelante habla.
Básicamente el Señor sabe quiénes son los elegidos. El Señor ya tiene ese número. Quienes no sabemos somos nosotros. El Señor de igual forma hizo un mandato. Y el mandato no es simplemente llevar el evangelio, sino dice haced discípulos a todas las naciones. Y hacer un discípulo no es una cuestión de que, mira, aquí están las 5 leyes del Señor y estos son los 5 pasos, recibe el Señor y Dios te bendiga y me voy. La gran comisión es hacer discípulos y hacer un discípulo lleva tiempo. ¿Cuánto estuvo el Señor con los discípulos? Alrededor de 3 años estuvo con ellos más bien. Y eso lleva tiempo hacer un discípulo, es hacer un seguidor del Señor. Y eso no es una tarea fácil. Lamentablemente pensamos que la gran comisión es ir a evangelizar y darles una oración o las 5 leyes de no sé qué y ya está, ya hicimos la gran comisión. Y no es así. Entonces, el Señor nos ha mandado a esparcir el evangelio, a ser discípulos, y esa no es, ¿cómo se dice? No, porque yo sepa que el Señor ya tiene una elección en ese sentido, no me quita la responsabilidad de obedecer al Señor para hacer lo que Él ha mandado hacer. La entienda o no, es mi obligación ir a esparcir el evangelio, a ser discípulos y obedecer lo que el Señor ya nos ha... Eso es las cuestiones que les digo que hay veces que en mi razonamiento o cuando vemos ciertas cosas sobre la elección y la responsabilidad humana, es imposible poder conciliarlas, pero están en las Escrituras. Aunque yo no entienda ciertas cosas que el Señor ha mandado hacer, el Señor las ha mandado a hacer y me toca a mí obedecer. De la misma forma que creo que el Señor murió por mí y al tercer día se levantó y resucitó y que esa justicia de Él me es imputada y aunque yo no lo creo, no sé cómo funciona eso, yo lo creo. Y de la misma forma, lo que el Señor ha designado y ha mandado a hacer, lo creo y lo obedezco, porque como hemos visto, entendemos que tenemos un Dios que todas las obras que hace son perfectas y todo lo que hace es perfecto, que en Él no mora la maldad, que en Él no hay malicia, que es un ser santo, que es un ser justo. Entonces, lo único que nos queda es obedecer al Señor. Sí, creo que mi hermano Jesús quería y lo ya le pasó. por eso ya a veces los interrumpo porque me pasa lo mismo. Escuchaba yo un predicador en la televisión, hermano, estos predicadores y decía él y me puso a pensar, dice, Dios no te ha mandado a ganar unos para su reino, y yo le decía, no, dice, te ha mandado a discipular, y ahí va más o menos con lo que está haciendo la hermana Valentina. Dice, porque cuántas de las veces entran 10 por una puerta, por la puerta de enfrente y se salen 20 por la de atrás. Dice, porque no los discipulan. Entonces el día que escuchaba al hermano en la sesión de negocio, se lo tomó bien, porque él se enfoca mucho en irlos a discipular a las casas o qué sé yo aquí. ¿Ve? Entonces él dice que a eso es lo que nos ha mandado el Señor, a darle seguimiento. Dice, porque cuántas de las veces, dice, tú estás presente y tanto le estás diciendo que lo forzas. Y al último, sí, acepto al Señor, dice, ya para quedar bien contigo. Dice, pero allí queda todo. Dice, no, yo me gané nada más para Cristo. Dice, no, dice, la discipulación es la que cuenta. Que tú le sigas seguimiento, que pongas tiempo con esas personas. Y no le hagas si son 2, 4 al año. Dice, pero dice, el crecimiento lo va a ver si es gracias del Señor. En esa cuestión de, como le hemos comentado, y no sé si más adelante vayamos a tocar ese punto, y de hecho ya lo han hablado con el hermano, esta cuestión sobre la predestinación y todo eso, en vez de pensar en quiénes son o por qué el Señor hace eso, deberíamos de descansar en eso, porque entendemos que es plenamente del Señor.
no es para que decir, pues ya es algo del Señor, sino que debería darnos una plena confianza, un alivio en el saber de que Él nos ha mandado a llevar el Evangelio, a poner un esfuerzo en discipular, pero el crecimiento y lo demás es del Señor. Simplemente es poner la semilla, y ¿quién da el crecimiento? El Señor. O sea, simplemente es obedecer al Señor y descansar en lo que Él ya ha hecho por su pueblo. Entonces, simplemente es descansar en Él y en lo que Él ha hecho ya. Sí, mis hermanos, estamos perdiendo terreno y los creyentes están siendo envueltos por el pecado. En California aprobaron que la gente puede robarse menos de $1,000 y no le van a procesar. En el estado de Texas se aprobó el aborto y sigue siendo practicado. Y lo más triste es que hay hermanos que dicen que son cristianos. ¿Ya? Eso es lo más triste porque van en la parte de las estadísticas. ¿Ya? ¿Cuántos bautistas habrá en la cárcel porque los han procesado por crímenes? ¿Verdad? Y luego aparece en los periódicos cristiano bautista. ¿Verdad? Cristiano bautista. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. El narcotráfico. Se comunica el presidente mexicano que le diera permiso para ir a combatir el narcotráfico en México. Y la respuesta fue, deja de comprar, y se acabó el tráfico de drogas. Y ahorita ya las tienen aprobadas aquí en Estados Unidos para que se produzcan y para que se vendan y para cuánta cosa. Y que están tratando de iniciar la guerra en México porque aquí no quieren disturbios, no los quieren. Pero ya trataron de matar al presidente apenas hace un poquito. Y no vino gente, ¿cómo les llama? Terroristas de otros países, no la gente de aquí. ¿Ya? Trataron de quitarle la vida. Y algún presidente también por ahí en México, ¿verdad? Antes de llegar a ser presidente, ya le quitaron la vida y no le permitieron, ¿verdad? Estar. Solo que estamos perdiendo terreno por la razón de que vemos que estas cosas están sucediendo y en una escala grande, y los hermanos también se envuelven, ¿verdad?, en las actividades. Yo ahorita tengo un compromiso, ¿verdad?, de que mi hija va a cumplir 16 años, mi nieta, y que quiere baile, y que quiere, pues todo lo que se hace en las quinceañeras, ¿verdad? Y le digo, no, esto no lo vas a ver, mientras yo pueda y sepa, eso yo no lo voy a permitir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que le estamos dando a los que nos conocen y nos escuchan, que sea de acuerdo a la presencia y a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muy bien, y dice... Sí. Mire, es como están diciendo ustedes, ¿verdad?, de que Dios ya nos escogió, ¿verdad?, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pero hay veces que uno quiere buscar de las cosas de Dios, pero uno anda sin rumbo. Porque bueno, a mí en lo personal me pasó porque yo sentía esa necesidad de buscar a Dios, pero no sabía dónde, porque yo no quería regresar a la iglesia, a la iglesia católica, porque yo sentía que allí no me sentía como que me llenaba mucho lo que me estaban enseñando. Entonces, pues yo no sabía a dónde ir, y pues yo a veces en las madrugadas me sentaba en los escalones de la casa y yo le decía a Dios que me dirigiera el camino a dónde ir, porque yo quería saber más de Él. Dice, yo te quiero conocer, yo quiero saber más de ti. Y Dios puso a una persona que ya era cristiana para que me hablara y me orientara hacia dónde iba. Entonces, aunque Dios ya nos ha escogido, ¿verdad?, y Él ya nos conoce, en todos modos, sí necesitamos que las personas que conocen más de Dios, sí nos busquen para que nos orienten a dónde ir, porque a veces no sabe uno. Y así es como trabaja el Señor. O sea, a final de cuentas, el Señor puso en usted la búsqueda de Él, y el Señor provee. Al final de cuentas, el Señor siempre tiene a estas personas que pues siempre van y hablan del Evangelio, y como dice usted, o sea, a final de cuentas alguien dio con usted y está ahora con el Señor. Porque a mí los que me estaban visitando, me estaban ellos visitando, y por medio de ellos, ¿verdad?, fue que yo aprendí a leer la Biblia. Ellos me enseñaron a leer, eran los testigos de Jehová,
Incluso yo fui varias veces con ellos, pero no me gustaba la forma de ellos. Entonces yo sentía que Dios tenía algo más mejor para mí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios puso esa persona en mi camino y pues aquí estamos, siguiéndole adelante. Ok, entonces vemos que finalmente que Dios haya ordenado la caída también significa que era parte de su plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo y antes de la creación de Adán, Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia de cualquier jardín o árbol, Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien mayor de su creación. Él simplemente no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó para reaccionar a cualquiera que fuera la elección que hubieran tomado. Él no observó sencillamente a través de los corredores del tiempo y vio la caída. Más bien, la caída siempre fue parte del plan eterno de Dios y Él predestinó que realmente sucediera. Hay una pregunta que sugiere inmediatamente de una declaración como esta, y es esta siguiente. ¿Dios es el autor del pecado? Esta pregunta puede y debe ser contestada con un rotundo no. Dios no es el autor del pecado, ni tampoco obliga al hombre a pecar contra él. Aunque Él predestinó que la caída debiera suceder, también predestinó que debía suceder a través de las acciones voluntarias de Satanás, de Adán y de Eva. Nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente cómo es que Dios puede ser absolutamente soberano sobre todo evento de la historia y sobre cada acto individual sin eliminar la libertad individual. Sin embargo, en las Escrituras abundan los ejemplos que demuestran que esto es cierto. José fue vendido como esclavo como resultado del pecado voluntario de sus hermanos. Sin embargo, cuando la historia final fue contada, José declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. El Hijo de Dios fue crucificado como resultado del pecado voluntario del hombre y su hostilidad contra Dios. No obstante, Dios había ordenado la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y eso ya lo vimos en Génesis sobre este protoevangelio. A este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Hechos 4, del 27 al 28. Entonces vemos que en las Escrituras vemos que Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran y hace que sucedan a través del pecado voluntario del hombre, sin ser el autor de su pecado ni obligarlos a hacer lo que es contrario a su voluntad. Hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz y fueron responsables de sus acciones, pero el evento entero fue de acuerdo con el plan determinado de Dios. Y un caso muy... un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el caso de Faraón. De hecho, mi hermano creo que contó cuántas veces dice que Faraón endureció el corazón de Faraón, y cuántas veces dice la Escritura que Faraón endureció su corazón. 11 veces la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Solo 4 veces dice que Faraón endureció su propio corazón. Y hay 5 veces más en la que no está definido si fue Dios quien lo endureció o fue Faraón quien se endureció. O sea, prevalece la predeterminación de Dios sobre la acción del hombre. ¿Y dónde está la responsabilidad del hombre? O sea, son cosas que si me pongo a darle vueltas, o sea, el Señor dice que yo soy responsable por los actos que hago.
Y si el Señor dice que yo soy responsable, Todo ¿Qué- lo qué- que el hombre sembrare, eso ¿qué argumento puedo yo darle? A lo mejor puedo hablar como Job, nomás así por hablar, pero a final de cuentas, ¿quién es el que tiene la razón o la verdad? Entonces, son cuestiones que la misma Escritura nos revela, pero de la misma forma son cosas que no voy a llegar a comprender en su totalidad, porque somos personas con mentes finitas, somos finitos. No tenemos el conocimiento del Señor y a final de cuentas llevamos ventaja de aquellas personas como Job, que pues ellos no tenían el panorama completo, o sea, nosotros conocemos la historia porque la leímos completa, pero en su momento pues ellos estaban viviendo esa experiencia. Entonces, espero y no queden más confundidos con este tipo de lecciones, pero de igual forma, si hay alguna duda con respecto a lo que estamos hablando, pueden acercarse y podemos hablar ya más, despejar dudas más concretas. Vemos que la caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron el resultado propio del propio pecado de las criaturas, por el cual solamente ellas son responsables. Sin embargo, los eventos sucedieron de acuerdo con el plan ordenado, predeterminado y predestinado por Dios. Él ha decretado un gran y eterno propósito para su creación y ha ordenado todo evento en la historia a través de su propósito se está cumpliendo. Nada, ni siquiera la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios ocurre separado del decreto soberano de Dios. Tan así que el Señor ya nos ha declarado su victoria. El Señor ya nos enseñó o ya nos mostró el principio y nos mostró el final de la historia. Así vemos cómo Él es el director de todo lo que está ocurriendo, de cómo Él ya ha ordenado y ha predestinado todo. Y muchas de las veces pensamos o nos afanamos por las cuestiones de la iglesia, y yo entiendo que está bien, o sea, esa preocupación está bien hasta cierto punto, pero debemos descansar que el Señor sostiene a su iglesia, que el mismo que declaró el principio también ha declarado el final, y ese final es victoria. Tenemos Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos ahí ese versículo de Romanos y vemos que cuál es el propósito eterno de Dios en la caída. Y el propósito eterno, vemos que habiendo demostrado que la caída fue el resultado de la desobediencia voluntaria de las criaturas, pero que también fue de acuerdo con el eterno propósito de Dios, ahora es necesario que nos dispongamos a conocer ese propósito a la luz del mal y sufrimiento que ha resultado de la caída. Puede ser difícil aceptar que hay algún buen propósito, sin embargo, el decreto de Dios nos asegura que así es. Entonces vemos que sabemos por las Escrituras que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia y el juicio de las naciones tiene todo un gran propósito final. Que la plenitud de los atributos de Dios sea revelada a su creación para que así puedan conocerlo, glorificarlo y disfrutarlo completamente como Dios. Ese es el propósito, que le conozcamos y que conozcamos el esplendor y la magnificencia de nuestro Dios. Porque de qué otra forma hubiéramos conocido plenamente al Señor.
Lo tengo en la mente, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, mejor sigo porque después no sé que si a lo mejor el ejemplo que vaya a poner sea el adecuado. La completa revelación de Dios, atributos de Dios. Dios creó el universo para que fuera el escenario en el que desplegara su gloria infinita, de su persona y sus atributos, para que Él pudiera ser completamente conocido, adorado y disfrutado por su creación. Muchos han dicho que la caída del hombre es el cielo completamente oscuro, sobre el cual las estrellas de los atributos de Dios brillan con la mayor intensidad de la gloria. Solo a través de la caída y la llegada del mal, la plenitud del carácter de Dios puede ser verdaderamente conocida. ¿Te acuerdan cuando les comenté que en la predicación pasada que lastimosamente nosotros no valoramos el sacrificio del Señor porque no nos costó a nosotros nada? Así como cuando damos regalos a nuestros hijos o le damos todo a nuestros hijos, al final de cuentas no valoran o no aprenden a valorar las cosas porque se las damos sin ningún tipo de esfuerzo. Si nosotros no hubiéramos no hubiéramos conocido ese lado oscuro o nos hubiéramos visto en la condición que estamos, no valoramos cuán bondadoso y cuán misericordioso es el Señor. Pero cuando nosotros llegamos a entender qué tan malos podemos ser, y muchas de las veces ni siquiera estamos percibidos por qué tan malo podemos ser. No sé si David, en su mente, bueno, sabemos que fue un gran guerrero, pero no sé si él conocía ese lado de él que llegó a ser. Porque básicamente, o sea, cometer un adulterio, y no simplemente cometer un adulterio, sino que asesinar al esposo con la que cometió adulterio y tener esa, pues no sé, de entregarle ese mismo dictamen de muerte en las manos de la persona que iba a asesinar. O sea, eso debería, muchas de las veces somos tan, señalamos cuando alguna persona cae, y eso debería de darnos no temor, sino que de asombrarnos en cierto sentido, de que si aquella persona, como David, que era conforme al corazón del Señor, si él cayó en esa situación, o sea, ¿qué puedo esperar yo? En vez de señalar, muchas veces señalamos a David, pero es que David hizo eso. O sea, si él cayó, o sea, ¿qué espero yo? De aquella persona que dice que era conforme al corazón del Señor. Entonces, cuando nosotros verdaderamente conocemos que estamos en una condición caída, que es básicamente cometemos tantas cosas contra el Señor, podemos ver cuán bondadoso fue el Señor. De la misma forma les he comentado, no sé cuántos hayan crecido en el Evangelio, cuántos hayan nacido en una familia cristiana, pero al menos que yo vengo de una vida que puedo decir que era completamente una basura, por así decir. Veo el amor del Señor en mí, porque yo sé cómo era antes. Y como les digo, o sea, lastimosamente me deleitaba en el pecado. Y aún así el Señor tuvo misericordia para sacarme de ese lugar y ponerme en un lugar que verdaderamente no merezco. Y solamente me queda creer en el Señor y creer en su misericordia y en su bondad, porque yo no merecía eso. Entonces, podemos ver, cuando vemos ese lado de aquel, entonces podemos ver nosotros. Hay una doctrina que no recuerdo cómo se llama, la tenía en la mente, pero básicamente ellos decían, y de hecho imperó en aquel tiempo del cristianismo, que decía que no, es que tú tienes que ir y básicamente darte vuelo en aquellas cosas, y ya cuando estés ahí ya puedes regresar con el Señor y vas a aprender a valorar. Y no recuerdo cómo se llama esa doctrina o esa cuestión que decía. De hecho, creo que los menonitas o los amish creo que tienen algo similar. Cuando el joven cumple la mayoría de edad, creo que le dan a escoger si él quiere
no sé cuántos días, creo que es una semana, para que ellos vayan afuera y experimenten lo que quieran hacer allá y después pueden regresar y tomar una decisión si quieren quedarse o quieren quedarse fuera. Que conozcan el mundo. Entonces, no funciona de ese modo, hermanos. Eso solamente es libertinaje. Entonces, vemos que cuando el cristiano adora a Dios, ¿cuáles son los atributos que más atesora? ¿No son la misericordia, la gracia y el amor incondicional de Dios? ¿No son estos los atributos divinos más exaltados en todos los grandes himnos de la iglesia? ¿Cómo podrían ser conocidos estos atributos si no fueran por la caída del hombre? El amor incondicional solo puede ser agotado a los hombres que no merecen ser amados. La misericordia solo puede ser derramada desde el trono de Dios sobre hombres que merecen ser condenados. La gracia solo puede ser concedida a hombres que no han hecho nada para ganárselo, y nuestra condición caída por culpa nuestra, y somos obligados a tomar completa responsabilidad por esta. Sin embargo, es en el oscuro escenario de nuestra caída que la gracia y la misericordia de Dios toma el lugar central y brillan delante de una audiencia de hombres y ángeles. En la salvación de hombres caídos, la sabiduría, la gracia y la misericordia de Dios son revelados no solo a los hombres, sino también a todo ser creado en el cielo, la tierra y el infierno. Entonces, para finalizar, vemos que la completa revelación de la gloria de Cristo, la más grande obra de Dios, es la muerte y la resurrección de su Hijo para la salvación de su pueblo. Sin embargo, si el hombre no hubiera caído, no hubiera ni Calvario ni Salvador. Esta verdad que nos explica más quién es Dios, nos acerca a Él y hace que lo amemos. ¿Sería desconocida para nosotros que tomaría su lugar? ¿Qué otro medio podría haber sido usado para demostrar las inmensurables misericordias de Dios? Cristo crucificado es el gran tema de todo himno, sermón, conversación y pensamiento cristiano digno. Sin la caída, la redención no sería desconocida. Seríamos como los ángeles, anhelando mirar algo que nunca experimentaríamos ni podríamos experimentar. Es un error y casi una blasfemia siquiera insinuar que la cruz de Cristo fue un mero plan B. Y he escuchado a varios predicadores comentando que el Señor tiene plan A, B y C, y eso es una herejía. Completado solo por la decisión equivocada de Adán en el jardín. La cruz es el evento principal al que apunta toda obra de la providencia de Dios. Todas las cosas quedan bajo su sombra. En un sentido, la cruz fue necesaria debido a la caída. Sin embargo, en otro sentido, la caída fue necesaria para que las glorias de Dios en la cruz de Cristo pudieran ser completadas o completamente conocidas. Entonces, no, iba a decir algo, pero a lo mejor lo van a malinterpretar, entonces mejor que sí que se quede. Entonces, no, es que también pudiera sonar algo de pero si pudiera decir gracias a la caída de Adán y Eva, es que conocemos el amor del Señor. Y es que podemos ver la magnificencia de sus obras a través de nuestras vidas. Que cada día recordemos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros y por esa vida que Él vivió por nosotros. Y que de igual forma, no solamente nos quedemos con eso, sino que también seamos nosotros también de bendición para aquellas personas, para que ellos puedan experimentar esas bendiciones del Señor. Entonces, con eso terminamos, hermanos, y pues Dios les bendiga. Entonces pasamos al santuario.